Ahora sí, en Segunda de Corintios, capítulo 12. El tema se las trae tremendamente, hermanos. Así que vamos a leer desde el versículo 1 y vamos corridito y ministrando según el Espíritu ministra a su pueblo, a sus hijos. Amén. Leo de la versión Peshita. Versículo 1. El exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. No obstante, me remitiré a las visiones y revelaciones de nuestro Señor. Versículo 2 dice, conozco un hombre y habla como en segunda, habla como si fuera alguien para no el exaltarse, ¿verdad? Para dejar el ego de un lado. Ese hombre era Pablo mismo, ¿verdad? Pero dice, conozco un hombre en el Mesías o en el Cristo hace 14 años, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo le pido que ponga mucha atención, hermano. No se me distraiga para que no pierda la línea. Así que Pablo dice que está en el tercer cielo porque era algo que él conocía en la mística judía antigua y ese tercer cielo se divide en más cielos. Hay muchos compartimentos en los cielos. Y dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso y escuchó cosas inefables, o sea, que no se pueden expresar con palabras, que al hombre no le es posible expresar. Y ahí la palabra posible podría ser permitido. No solo que no le era posible, sino como que no se le dio permiso inclusive de expresar algunas cosas que vio allá. Estamos hablando, hermano, de una exaltación grande. Estamos hablando de que él inclusive no sabía si fue en el cuerpo o en el espíritu que estuvo en esos lugares, lugares tan poderosamente asombrosos que él no tenía palabras para expresar. No se puede humanamente, es otra dimensión, los colores son otros, los olores son otros, los sentimientos son otros. Es la dimensión del reino paralela. Pero entonces seguimos al versículo 5 y dice, del tal me jactaré, hablando de este hombre que fue al tercer cielo, que era él mismo, del tal me jactaré, pero de mí mismo no me jactaré, sino solamente en las debilidades. Anote ahí si quiere o téngalo fuerte en su corazón y mente, debilidades. En mis debilidades, dice la Reina Valera. Ok, seguimos, versículo 6. Pues si pretendiera exaltarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero me refreno para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o escucha acerca de mí. Ahí Pablo tuvo que salir con una de sus experiencias, pero no todas las contaba, para que la gente no creyera más de él. Él regulaba lo que él vivía en sus experiencias místicas o espirituales. Eso es algo que todo hombre sabio debe saber hacer. Dice en el versículo 7, y para que no me enalteciera por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne o para mi carne, un mensajero de quién? De Hasatán, de Satanás. No sé si en la Reina Valera dice del diablo. Ok, para que me abofetee, para que no me enaltezca. Ahí la palabra para que me abofetee se puede también traducir como para que me golpee con el puño o para que me estorbe y castigue. Ok, perfecto. Dice, me fue dado un aguijón para mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Por quién le fue dado? Por Dios. ¡Ey, alto ahí! ¿Cómo por Dios? Dios pone a Satanás a servirle y a servirle de estorbo para provecho de esta persona. Cuando Yeshua HaMashiach fue al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno.
No fue que él estaba ahí tranquilo, ahí en el desierto ayunando y, uy, viene el diablo, me va a atacar. El Espíritu lo llevó para que el que prueba, que es el mismo Hasatán, entrara para probar el corazón de Yeshua y no solo probarlo, sino prepararlo para lo que venía, ganarse el derecho de lo que venía después, que era el ministerio contundente que él desarrolló después de estar en el desierto y de estar en lucha con el adversario, en donde después de eso él es ungido fuertemente y empieza un ministerio poderoso. Aquí a Pablo, impresionantemente, Dios mismo manda un mensajero de Satanás que me abofetee para que no, ¿qué? Para que no me enaltezca, hermano. Otra comparación más o otros lugares donde vemos algo parecido es cuando dice que a Saúl un espíritu de parte de Yahvé lo atormentaba. Dios mandó un espíritu atormentador a Saúl. Ok, esa es otra línea. Saúl estaba ya siendo atormentado por desobediencia y por puertas abiertas. Entonces vamos a ver dos puntos aquí en esto de el enemigo viniendo a ser probador o a ser obstáculo, porque Dios, hermanos, es dueño de todo. El enemigo no fue que en el principio se le reveló, Dios se rascaba la cabeza diciendo, se me fue este, ¿ahora qué hago? Dios sabía todo eso que iba a pasar. Dios regula todas las cosas. Y el mismo contrario, el mismo adversario acusador sirve como agente para Dios. Dios utiliza a Satanás para su servicio. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios, como cuando fue a tentar a Job y tuvo que ir a pedir permiso. Pudo entrar ahí donde estaba Dios. ¿Cómo que Dios lo dejó entrar ahí a donde estaban todos hablando? Porque él de una u otra forma, Dios le deja sus canales de entrada y de salida para hacer solo lo que Dios va a permitir. Entonces, hay una parte que el enemigo viene y es Dios usándolo, como cuando un boxeador entra al ring para entrenarse y lo que hace es sparring y pelea varios meses para luego, cuando va al campeonato, a la pelea ya fuerte, ya en el ring ha peleado varias veces. Algunos les ha venido el enemigo en la noche a atacarle, algunos se les ponía encima y los paraliza. Y como me pasaba a mí, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el enemigo me llega hasta estos puntos? ¿Cómo es que me agarra? ¿Cómo es que me quiere ahogar? Y Dios me decía, te estoy entrenando, te estoy entrenando. Tienes que saber cómo lidiar con eso, cómo tener autoridad, cómo usar el nombre de Yeshua para reprender, hasta que cada vez lo que hacemos es sacar más puntería y nos hacemos finos también en ese contraataque. Y así crecemos espiritualmente. Eso es un lado. El otro es cuando el enemigo entra ya por puertas abiertas, que eso es otra cosa. Esos son derechos legales que alguien le dio en algún momento en donde él haya una puerta y puede entrar y puede hacer lo que le pasó a Saúl, por ejemplo. Ataques en una casa desde hace tiempo, estoy teniendo todos estos ataques. Bueno, hay que ver por qué vienen. No es que siempre el Señor esté mandando a Hasatán o a Satanás para ser un probador. Muchas veces también hay portillos que se abrieron y ahí es donde hay que saber cuál de las dos vertientes es la que está ahí fungiendo. En este caso, Dios supo cómo detener eso que podía ser un perjuicio para Pablo, que era de tanta bendición y ministración poderosa, de tanto que vio como ser humano, naturalmente, él podía darse a levantarse, exaltarse y creerse más de lo debido. Solo imagínense lo grande de lo que él vivió. Necesariamente, Dios dijo, voy a ponerle un regulador que me lo mantenga regulado y que sepa que él es humano y que tiene pies en la tierra. Entonces, aquí a él se le dio esta clase de bofetada que exactamente no sabemos cuál es, pero ahí es donde muchos preguntan, bueno, pastor, pero entonces, todos tenemos esto, todos tenemos un mensajero Satanás de alguna forma, es de Dios. Todos tenemos un aguijón en la carne, es lo que siempre nos preguntamos mucho. ¿Será que esto que me pasa aquí, será que esta lucha, será que este es mi aguijón en la carne? Hermanos y hermanas, de una u otra forma,
Quizá no como Pablo, porque Pablo fue por la exaltación tan grande, pero de una u otra forma, Dios deja reguladores en nosotros. Y Dios, de una u otra forma, hay luchas que no ha quitado, porque esas luchas son las que te mantienen humilde. Esas luchas, y aún que a veces falles, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, te recuerdan que sí, que eres mortal y te bajan a la dependencia absoluta de Dios, porque este mensajero de Satanás, ¿saben cuál era el fin último? Crear en Pablo tal debilidad en su propia fortaleza y capacidad para que él siempre tuviera la destreza de depender de Dios en todo. Porque el que es fuerte y es hábil no necesita a Dios. El que sabe dominar un área no necesita a Dios. El que dice que ya lo puede él no necesita a Dios. Y por eso algunos predicadores nos pasa que vamos quizá a un mensaje, que vamos a una administración, que vamos a predicar y es como si fuera la primera vez. Es como si uno no supiera decir nada. Y a veces se vuelve aterrador, hermanos. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que después de tantos años, todavía cada vez que vamos a desarrollar ministerio de una u otra forma, es como si fuera un niño que tiene que ver cómo hace para hacerlo? Porque la oratoria quizá no la tenemos. Y si uno no depende de Dios y no está afinado y no está en la línea, entonces no puede pasar nada. No hay unción, no hay presencia. Y Dios se encarga que el que va a ministrar o vaya a predicar sea aplastado, sea como el olivo, sea aplastado para que salga el aceite, para que salga la unción, para que no sea uno, sino que sea Dios haciendo la obra. Y vean aquí, versículo 8, seguimos. Se pone bueno esto, hermanos. Dice, respecto a esto, vean qué tremendo. ¿Respecto a qué? Respecto a esta dolencia, o sea, no era nada bonito, hermano, lo que él estaba sufriendo. No, por favor, hermano, escúchenme en esto. No era nada fácil esta, estos puñetazos que venían a pegarle. Era bastante incómodo, porque dice, respecto a esto, en 3 ocasiones he suplicado a mi Señor que lo quite de mí. ¿Se imaginan a Pablo diciendo, Señor, ya no, esto no lo aguanto, esto está muy fuerte, quítalo de mí, Señor, ¿por qué yo tengo que tener esto? Y versículo 9, pero él me ha dicho, o sea, Dios le habló, Dios le respondió respecto a esto. Oigan, oigan, él no dijo, ay, sí, pobrecito, le voy a quitar ese aguijón, vamos a quitarle esa lucha, pobrecito. No, pero él me ha dicho, mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por ahí en la Reina Valera creo que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ok, ahí muchos dirían, pobre Pablo, nunca le quitaron el aguijón de la carne. Pero dice eso el texto, hermanos. No lo dice. Dios le dio una estrategia y Dios le dijo cómo hacer que ese aguijón no fuera aguijón. Y Dios le hizo cómo surcar el caminar en el espíritu para que ese aguijón no se convirtiera realmente en ese dolor. Y si Pablo realmente dependía de Dios en su gracia, entonces lo que iba a venir en él era el producto del perfeccionamiento del poder de Dios en él. Estamos, hermano, está conmigo. Definitivamente, Dios reducía a Pablo humanamente y en capacidades a través de este golpe para que él aprendiera a qué? A depender de Dios. Dios, qué dura está esta lucha, qué dura está esta lucha. Llevo meses, llevo años. Hermano y hermana, si esa lucha se hubiera quitado ya, quizá usted no hubiera clamado a Dios como lo has clamado a causa de ese golpe. Estuvieras viendo televisión, pero a veces, hermano, es tanta la urgencia y lo que viene que usted ni tiempo para la televisión viene porque usted tiene que cerrar el chinamo, cerrar todo, irse a un rincón y clamar a Dios.
Y entonces Dios crea las oportunidades a través de debilidades. Increíblemente nos hemos topado con Dios en momentos muy poderosos a través de nuestras debilidades y no a través de nuestras fortalezas. Porque por tu fortaleza y por la mía no conocimos a Dios, sino que todo lo que estamos aquí lo conocimos en nuestra debilidad. El teshuva, el arrepentimiento, digamos que es una fragilidad del ser humano, en donde entra en conciencia y reconoce que por sí mismo no se puede, que va por un camino de perdición, que tiene que detenerse, tiene que volverse y ver el rostro de Dios y decir, Señor, aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que solo tú puedes hacer, Espíritu Santo de Dios. Y luego encontramos una congregación en donde cuando usted encuentra un grupo de personas procesados en ese estilo de vida y llegan a la congregación no para figurar, no para quién les ve, quién es el más carga, quién es el que canta más bonito, quién es el que habla la mejor palabra, quién sirve y está adelante y no atrás o donde sea. Todos en ese punto de aguijón, hablando de, por ejemplo, del salón en Ciudad Acción, subiríamos de esas escaleras con mucho cuidado y con mucha devoción y con mucha atención para lo que Dios va a decir o va a hacer. Todos humillados. Humillados significa pies descalzos, pies en tierra. El aguijón en la carne en Pablo no era más que Dios le quitaba los zapatos, lo desnudaba y lo ponía rostro en tierra. Y le decía, Paulito, usted estuvo en el tercer cielo, tienes toda esta gama de potencia, estás revelando el evangelio de una manera como casi nadie lo está haciendo, pero completamente usted es un ser humano y todavía usted no está en esa dimensión. Tienes que caminar todavía como humano. Pasa, hermanos, en el caminar y en el crecimiento y en las visiones, que muchas veces uno se va y se le olvida también que uno tiene que tener pies en la tierra. Y ahí es donde Pablo, en este caso, Dios le daba esta herramienta para que mantuviera la vida dual que hemos hablado, la vida conectada arriba con la vida conectada abajo. Juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestes, pero también estamos sentados aquí en la tierra. La vida dual se mantiene en ese balance y ese mensajero de Satanás, que de alguna forma, hermanos, usted y yo tenemos algo así. Eh, Le estoy diciendo esto, no para, ok, ya sé qué es esto, no. Es para que usted en estos minutos cambiemos el cassette un poquito. Por ejemplo, en vez de ver ese ataque como algo que el enemigo se le metió y Dios, ¿que a dónde te fuiste? No. Dios está ahí siempre. Dios no se ha ido a ningún lugar. Lo que hay que discernir es, ¿qué trae esto? ¿Por dónde vino esto y a causa de qué vino esto? Llega un momento en el caminar espiritual que no caminamos en lo bueno y malo. ¿Esto es bueno o esto es malo? No. Caminamos en propósito eterno, que es más arriba de que si es bueno o es malo. Porque a los que aman a Dios, pero a los que aman a Dios, y ese aman a Dios es algo profundo. Dice que todas las cosas les ayudan a bien, conforme al que conforme a su propósito es llamado. Y yo creo que usted es un llamado de Dios aquí que me escuche. Hay una voz de Dios que te está hablando en estos segundos mientras usted me está escuchando. Y estoy hablando a su alma y corazón para que su espíritu sea fortalecido hoy y pueda discernir, por favor, hermano, discernir qué es eso que está pasando. Que quizá Dios te quiere fortalecer en esas áreas y por eso te hace débil. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Definitivamente cuando a alguien de niño, por ejemplo, le dijeron, usted es un bruto, usted es un tonto, usted es un tonto, usted no sirve para nada. ¿Saben qué es lo que pasa ahí? Que posiblemente ese sea un gran sabio de Dios y un gran capaz de Dios. El enemigo le dice lo contrario y lo reduce a debilidad, a tonteza, digámoslo así, para que luego la sabiduría no sea por sus capacidades y cualidades, sino que solo venga de Dios. El que sufría ataques de pánico, luego se vuelve el más valiente, porque en eso que era débil,
le están diciendo en qué usted va a ser fuerte también. Así es que usted se puede sentir muy bien en esas áreas que usted todavía no las ve completas, pero Dios en esa área que te duele, que te golpea, te está puliendo, está con un cincel dando, dando, dando y sacando ese hombre y esa mujer de Dios que es usted. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios, hermanos? Hasta el final, por favor, hermano. ¿Cuántos entienden que están aquí por una razón y hacia una meta? Y hacia la meta tenemos que llegar. Esto no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de corta distancia, es una maratón, es una carrera de ni siquiera 42 kilómetros, es kilómetros de kilómetros. Entonces hay que saber cómo tener un ritmo, cómo no cansarse peleando. Hermano, de este asunto es importantísimo porque muchos se cansan y pelean donde no tienen que pelear y te aparecen cosas y gastas 1000 balas cuando solo era una que tenías que usar con puntería. Pero a eso es lo que nos lleva a Dios, a no desgastarnos desmedidamente. Te estoy hablando hoy que quizá la lucha que estás teniendo es más grande lo que usted fabrica en su mente y lo que usted cree que es que la realidad de la lucha que está enfrente tuyo. Porque a lo último, Dios está ahí. ¿O no, hermanos? Por favor. Dios está ahí. ¿Cuántos ven a Dios en esta noche, hermanos? Ahora que estoy hablando. El Espíritu de Dios te abraza en estos momentos. Hamashita Yerabasa. El Espíritu de Dios te abraza en estos momentos. Te abraza, te abraza. Veo algo pesadito, pesadito viniendo sobre tus espaldas y Dios te ministra. Dios te ministra. Bendito Dios. Porque Él te está diciendo que no temas, que Él tiene control. Así es. Terminé en donde decía, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice, así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades. Oh, ¿y quién puede decir eso, hermano? Ah, como lo que estamos leyendo ahora Santiago. Muchos están leyendo Santiago juntos. Eso es una bendición. Creo, ¿quién le dio ya capítulo 1 de Santiago con lo que estamos leyendo? Ok, ahí vamos, ok. Que nos hallemos con gozo por ahí más adelante, cuando estamos en diversas pruebas. Tiene que ver con esto, dice, así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No, perdón, para que el poder del Mesías more en mí. Y ya ahí pasamos a otro plano. Algunos dirían, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Ojalá puedan recibir esto que digo ahorita. ¿Cómo hago para mantenerme constante, no epiléptico? Un día estoy fuego y el día siguiente estoy comiendo polvo. Siento que me está tragando la tierra. Y en la noche viene el espíritu y siento el shalom. Y en la madrugada me están atacando y me están robando lo que, ¿verdad? ¿Recuerdan lo del el sembrador que va en el camino y que el Satanás viene y roba la semilla, roba la semilla? Aquí termina diciendo, así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades para que el poder del Mesías more en mí. Una cosa es tener ese poder, es saber cómo depender de Dios y otra cosa es que ya ese poder more, o sea, que sea pleno y continuo, que ya se mantenga ahí. ¿Están conmigo, hermanos? Oigan lo que voy a decir. Tenemos que aprender a ser débiles y no fuertes. Tenemos que aprender a caminar en debilidad y absoluta dependencia de Dios, no en nuestra propia capacidad. Tenemos que aprender a realmente dejar que sea Él en nosotros y que este viejo hombre realmente muera juntamente con el Mesías. Y el nuevo hombre, ese hombre paralelo espiritual, que es el real yo o el real usted, sea el que viva. ¿Cómo sale el nuevo hombre? ¿Cómo camina en el nuevo hombre? Cuando el viejo hombre es tan débil, tan golpeado en este mundo, que muere, que deja de ser. Amén, hermanos. Hay un hombre real y hay un hombre que no es real. Hay uno que ya ha sido creado según el Mesías, que es el que se va completando. Hay uno que queda atrás, hay un viejo hombre que está pronto a morir
Entonces, en esta balanza de debilidad y fortaleza es que nosotros perfeccionamos el poder y hacemos que Dios more en nosotros y que el nuevo hombre resurja y sea el que realmente ministre o camine en esta tierra. ¿Cómo hacemos para que eso salga, hermanos? No hemos entendido que ese dolor, que esa lucha es menguar totalmente hasta que salga el que tiene que salir. Entonces nosotros, hermanos, a veces estamos peleando para que siga vivo ese que no tiene que seguir vivo y nos agarramos y nos aferramos de un ser que no es el que va a ganar espiritualmente. Yo no sé si me están comprendiendo lo que estamos hablando. Es un ser que abrazamos, lo mismo cuando abrazamos este mundo, que es el que no es el nuestro. Sea el Señor revelando esta palabra a su corazón. Yo sé que algunos están recibiendo esta administración y terminamos leyendo el último versículo, que es el versículo 10. Por eso, por causa del Mesías, me complazco en las debilidades. Léanlo ahí, hermanos, o si no lo tienen Biblia, escúchenlo. Me complazco en las debilidades e insultos. Oigan, hermanos, vean cómo esto del aguijón, vean aquí cómo está poniendo una parte de esto, para que vean que no andamos lejos. Dice, en insultos, ¿quiénes sufren eso a veces? Ah, insulto. Ah, eso viene por muchos flancos. El enemigo te insulta. ¿Usted sabía eso, hermano? A veces usted come cuento y es a la mente que te pasan socavando. En insultos, en aflicciones. ¿Cuántos se afligen, hermanos, aquí? Levanten la manita. ¿O solo yo? Yo levanto las dos, ¿verdad? ¿Cuántos se afligen? Ah, sí, claro que sí, hermano. Duele, duele. Pero no está mal. No estamos mal, bendito sea Dios. Santo y poderoso es el Rey eterno. En persecuciones, wow, sí, pueden ser físicas, pero hay una persecución espiritual. Estás bien, y te golpean en la mañana y te sacan todo aquello que tenías. Eso es persecución espiritual. En el trabajo todo bien y sale un patas vueltas y te mete el caballo y ¡pa! Todo empieza a girar. Persecución. Dice Pablo que se goza en eso, porque sabe que de ahí va a salir la fortaleza, de ahí va a salir la unción, de ahí va a salir la administración. Dice en prisiones, bueno, él llegaba a ese punto, bendito Dios, y nos tenga dignos de sufrir prisiones por causa de él. En prisiones, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos pueden poner su microfonito y aunque se oiga distorsionado, vamos a decir esta última frase? Yo le pido al Señor que usted reciba esta enseñanza y viera que es descansada. Cuando entra al corazón, uno descansa, ya uno no se preocupa tanto por ser por pelear de la forma que hemos peleado. Vamos a decir, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Pues cuando soy Cuando soy débil, débil, entonces entonces soy soy fuerte. fuerte. ¿Cuándo qué? Cuando soy Amén. fuerte en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces, ¿es mala tu debilidad? No, ¿Es malo ese ataque que vino? no. Hermanos, Dios creó el árbol del bien y del mal. Él creó el bien y el mal. Lo dice en Isaías, no creo yo el mal, dice el Señor. Pero hay un mal que no es mal. Hay un mal que es bueno. Es el mal que nos alinea, que nos entrena. Es el mal que nos hace ver cuál es el bien, porque si no hubiera tristeza, no habría alegría. Entonces, ahí hay que saber muy bien cómo dominar esto, porque todo cristiano se le ha enseñado que todo el día tiene que estar peleando con el diablo. Todo lo que viene es que el diablo te quiere matar. No, no, no. Inclusive aquí vemos cómo hay un Satanás que Dios mismo mandó a Pablo para entrenarlo y para mantenerlo en línea y débil para que en su debilidad él fuera fuerte. Entonces todo cambia, hermanos. Todo cambia. Y ahora usted no se desgasta en ese asunto, sino que usted se sienta primero y dialoga con Dios y aprende a discernir los propósitos de Dios para ese evento o eso que está sucediendo. Y a veces es muy hermoso, hermano, porque ya usted entendiendo eso, aunque le duela, aunque usted sufra, por lo menos ya usted vio luz, usted vio que eso tiene una causa, una razón y tiene un fin de ser. O sea, no es en vano nada de lo que te ha venido.
No es en vano lo que estás viniendo. En el nombre del Señor, todo esto te hará fuerte, todo esto te afinará. Si prestas atención y entiendes que es Dios que está haciendo la obra, la buena obra que Él empezó en nosotros, de cierto que Él la terminará. ¿Sí o no, hermanos? Ahí podemos decir nosotros que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, hermanos. Ahora usted puede decir eso. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que están ahí con Él, atentos a Él. Bendito sea Dios Todopoderoso.